Muy bien. Iniciamos entonces. Es la página 21 de nuestro libro. Ah, por cierto, en su libro aparece, está junto, pues, dos temas, igual, ¿no? Igual como siempre está junto, ¿no? En este caso es trabajo mecánico y potencia. Los temas están relacionados en sí, ¿está bien? La potencia se obtiene a partir del trabajo, ¿ya? Pero, bueno, lo he separado yo, he sacado los temas o las preguntas correspondientes a este tema y solamente vamos a desarrollarlo él. La siguiente clase trabajaríamos lo que es potencia mecánica y estaríamos terminando en la última clase, chicos, haciendo nuestro seminario de reforzamiento, porque hay que terminar mejor primero los temas antes de avanzar él, ¿ya? Para luego en el seminario resolver las preguntas que nos estén faltando y también de paso que nos sirve como a manera de repaso. Listo. Entonces, pregunta número uno, mira, dice calcular el trabajo mecánico realizado por la fuerza F en la trayectoria entre A y B. Entonces, observamos el valor de la fuerza, acá está la fuerza, ¿sí? Y esta fuerza notamos que es paralelo con el movimiento, ¿sí o no? Es paralelo con el movimiento, ¿sí? Entonces, ya si yo tengo una fuerza que es paralela con el movimiento, simplemente voy a decir el trabajo de esa fuerza F para ir desde A hasta B se va a calcular como el valor de la fuerza o el módulo de la fuerza por la distancia que hay entre A y B. Eso sería reemplazando, a ver, el valor de la fuerza es 20, mira, el módulo de la fuerza es 20, y la distancia que hay entre A y B sería de 3 metros, dándonos un resultado de 60 joules. ¿Listo? El trabajo entonces de la fuerza, chicos, para ir desde A hacia B es de 60 joules. Nada más, mira, así de sencillo. ¿Listo? Así de sencillo entonces se calcula el trabajo de una fuerza para ir desde un punto a un punto, ¿no? Teniendo en cuenta que son paralelos, pues mira, la fuerza y el movimiento son paralelos. Muy bien. Preguntas, consultas, chicos. ¿Alguna duda acá en este ejercicio? Ninguna, teacher. Muy bien. Está claro entonces, ¿cierto? Está facilísimo esa primera parte. Pasemos a la número 2. Dice lo siguiente. Calcular el trabajo mecánico producido por la fuerza de módulo F igual a 30 en la trayectoria desde A a B. Hacemos lo mismo, chicos. El trabajo de una fuerza para ir desde A hasta B, siempre y cuando esta fuerza sea paralela al desplazamiento, ¿sí? ¿Está bien? O a la distancia recorrida. Entonces, el trabajo se debe calcular como fuerza por distancia. ¿Está bien? Fuerza por distancia. Ya está. Pero, mira, quiero que notes algo. El movimiento del cuerpo está yendo hacia la derecha, mira. El movimiento del cuerpo está yendo a la derecha. Y la fuerza está yendo en sentido contrario, está yendo a la izquierda. Entonces esta fuerza se opone a ese movimiento. Por lo tanto, cuando tenemos una fuerza que se opone al movimiento, se dice que su trabajo es negativo, ¿sí? Entonces sería en este caso menos el valor de la fuerza que nos están dando su módulo, vale 30 newton, por la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Que sería 5 metros. Ya está, dándote un total de menos 150 joules, ¿sí? Entonces hay un trabajo negativo acá, mira. El trabajo de la fuerza de F para ir desde A hacia B sería de menos 50 joules, ¿sí? Es un trabajo negativo porque la fuerza se opone al movimiento del cuerpo. ¿Está claro? Listo, no te olvides entonces, ¿ah? Fuerzas que se oponen al movimiento, su trabajo es negativo. Muy bien. Preguntas, chicos, consultas acá, dudas en este ejercicio. Está sencillo también. A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Nada? No. Ok, continuamos entonces. Muy bien. Listo. Por favor, ya saben que tienen que estar con su cámara encendida, chicos, en todo momento. Si lo están apagando, por favor, enciendan. Es importante que estén con la cámara encendida. Yo tengo que estar observando si están atentos o no, pues, a lo que estamos explicando, ¿no? Listo. Pregunta número 3. A ver, dice lo siguiente, mira, calcular el trabajo mecánico del peso cuando el cuerpo sigue la trayectoria entre A y B. A ver, en muchos de los casos o en muchos de los movimientos, más en los de tipo horizontal, el trabajo del peso es cero, es nulo.
¿sí? Pero en algunos, en algunos movimientos como el que tengo acá, que es un movimiento vertical, el peso sí realiza trabajo. A ver, entonces vamos a analizarlo. Yo tengo acá un bloque y me dice su peso de él va a ser ¿cuánto? A ver, es un valor calculable, ¿sí o no? Porque si tengo masa 2 kilogramos, su peso, o también llamado fuerza de gravedad, ¿cuánto valdrá, chicos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad o el peso de un cuerpo de masa 2 kilogramos? ¿Cómo sería? 2 kilogramos, ¿su peso cuánto es? ¿Cuánto vale el peso, chicos? ¿Cómo se calculaba el peso de un cuerpo? Vamos, no creo que se han olvidado. A ver, vamos a preguntar. Luis Enrique, ¿cuánto vale el peso de este bloque de masa 2 kilogramos? Luis Enrique, ¿me escuchas? Luis Enrique, ¿cuánto vale el peso de esta masa, de este bloque de masa 2 kilogramos? Vamos, chicos, vamos. Pueden escribirlo si desean o si no pueden hablarlo por micrófono. Nada. Valdría 20 newton. Muy bien, Alison. ¿Sí? Su peso sería 20 newtons. Recuerda que el peso se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Pues no te olvides, por favor. Es importante poder reconocer ello. El peso sería 2, su masa por la aceleración que vale 10, entonces tendríamos 20 newtons, ¿sí? Listo. Esta fuerza, mira, esta fuerza está yendo a favor o en contra del movimiento. A ver, este es el bloque que está acá suspendido en la parte superior y la fuerza está apuntando hacia abajo. ¿Está yendo a favor o en contra del movimiento? ¿Hacia dónde se va a ir este bloque? Si un bloque queda acá en el aire, está en el aire, lo soltamos, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia Hacia abajo. hacia abajo, ¿cierto? Y la fuerza de gravedad o el peso está a favor porque también está yendo hacia abajo. Entonces, mira, cuando tú calcules el trabajo de la fuerza de gravedad para llevar al bloque desde un punto A un punto B, simplemente sería fuerza de gravedad, ¿sí? El valor de la fuerza multiplicado por la distancia que hay desde A hasta B. Y como el movimiento de este bloque va a ser hacia abajo y la fuerza de gravedad está apuntando también hacia abajo, entonces es un trabajo positivo, porque la fuerza de gravedad está a favor de ese movimiento. ¿Está bien? Listo. Entonces reemplacemos ahora. Fuerza de gravedad hemos encontrado, vale 20. ¿Listo? Distancia que hay entre A y B vale 3. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de gravedad, el trabajo de la fuerza de gravedad para ir desde A hacia B debería ser de 60 joules. Listo. Se acabó, chicos, el problema, ¿sí? Ya está. Eso sería todo para este ejercicio. Preguntas, consultas, chicos, dudas. A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna, teacher. Ok, Emelín, por favor, sus cámaras no se olviden, estoy revisando a cada momento. Emelín, Gabriela, Luana, Matías, Ángel, Luis Enrique. Teacher, ¿me escucha? Sí, te escucho, Emelín. Ah, mi cámara no se puede prender. ¿Por qué, Emelín? ¿Qué ha pasado? Ah, o sea, cada vez que se mueve un poco, se comienza a apagar sola y no prendí después. Mm, ok. Sí. Bueno, ahora sí lo estoy viendo desconectada. Ya está, no hay problema. Listo, sigamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Los demás, sí, por favor, sus cámaras. Listo. Siguiente pregunta. A ver, dice lo siguiente, mira, calcular el trabajo mecánico realizado por F, que vale 15 newtons, para llevar el bloque desde A hacia B. Entonces nos piden calcular el trabajo de la fuerza F para llevar el bloque desde A hacia B. ¿Sí? ¿Cómo lo obtendríamos? Bien, vamos a observar, observemos primero o analicemos primero el gráfico. Tengo el movimiento, acá está, mira, el movimiento del cuerpo es en esta dirección. ¿Sí?
Por acá está el movimiento del cuerpo. ¿Listo? Se va a mover en sobre esta superficie inclinada. La fuerza que estamos aplicando o que se va a aplicar es paralela a ese movimiento, ¿no? Es paralela a la trayectoria, paralela a la distancia que se va a recorrer. ¿Listo? O al desplazamiento, ¿no? Son paralelos. Por lo tanto, necesito solamente multiplicar, mira, esta fuerza que vale, que es F, ¿sí? Por la distancia que hay entre A y B. Pero multiplico por esa distancia de A y B, ¿por qué? Porque son paralelos, no te olvides. Si no fuesen paralelos, chicos, no se puede multiplicar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo así? Mira, ¿qué pasaría si yo tengo ahí la trayectoria o la superficie por donde va a recorrer el cuerpo? Y de pronto, pero yo aplico una fuerza de esta forma. A ver, más o menos así, mira. ¿Listo? A ver, un poco exagerado, ¿no? Ahí está. Esa es la fuerza y esta es la distancia que se va a recorrer. A ver, pregunta. ¿El trabajo será solamente fuerza por distancia? Para este caso, ¿acá solamente será fuerza por distancia como estamos haciéndolo acá? No, ¿cierto? Porque la fuerza no es paralelo al movimiento, mira. Entonces yo no puedo aplicar acá simplemente fuerza por distancia. ¿Está bien? Por eso es que ustedes tienen que revisar primero, deberían revisar cómo es el movimiento de un cuerpo, cuál es el desplazamiento que va a desarrollar y si la fuerza es paralela a ese desplazamiento. Solo así podríamos decir pues que el trabajo se calcula como fuerza por distancia. ¿Está bien? Listo. Para nuestro caso sí cumple. Entonces, además vemos que el movimiento está yendo en esta dirección y la fuerza también está yendo en la misma dirección. Por lo tanto, es un trabajo positivo también. ¿Está claro? Porque la fuerza no se opone al movimiento. Muy bien, entonces reemplacemos, mira, sería simplemente 15 newtons, que es el valor de la fuerza, 15 newtons, multiplicado por la distancia que hay entre A y B, que sería 5. ¿Listo? ¿Cuánto estaría dando entonces el trabajo de F para ir desde A hasta B? Sería 15 por 5, sería 75 joules, ¿cierto? Ya está. Listo, esa sería la respuesta acá, chicos, miren. Sencillo, este primer grupo de preguntas, que son las 4 primeras que hay. Después, como te dije, corresponde al siguiente tema que vamos a hacer la semana que viene. ¿Listo? Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Acá no creo que haya consulta, ¿cierto, chicos? Está sencillo estas primeras cuatro preguntas. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, pregunta número 9. Sí, la 9, mira, ya no es la 5, es la 9 por si acaso. Revisen en su libro también. Dice, calcular el trabajo mecánico de la fuerza de módulo F igual a 20 para llevar el bloque de A hacia B. A ver, acá tenemos una fuerza inclinada, ¿sí? Mientras que el movimiento es horizontal, la fuerza es una fuerza inclinada, mira, ¿sí? El movimiento es acá. El movimiento es horizontal, ¿sí? Pero la fuerza es inclinada. Entonces, como no son paralelos, vamos a descomponer a nuestra fuerza, ¿sí? Vamos a descomponerlo, mira, vamos a ponerle una componente horizontal, y también vamos a poner una componente vertical. Ya está. ¿Cómo descomponemos a nuestros vectores? Para eso hacemos uso de nuestra trigonometría, ¿no? ¿Está bien? En la trigonometría nosotros podemos descomponer estos vectores, porque recuerden que estos vectores vendrían a ser como los lados de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Listo. Entonces mira lo que voy a hacer acá para descomponer. Como tengo un ángulo de 53, entonces recordaremos un triángulo de 37 y 53. Este vector inclinado, el que es la fuerza, él viene a ser la hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo de 53 tiene que ser como 5K, ¿sí o no? Si es 5K, nosotros vamos a deducir entonces que el valor de K debe ser igual a 4. ¿Listo? Ahora, la fuerza que es adyacente al ángulo del 53, el que está al lado de él, está en relación de 3K, ¿cierto? O sea, sería 3 por 4,
Y eso sería 12 newtons. O sea, quiere decir, mira, que esta componente vale 12 newtons. La fuerza que está, en cambio, alejado del ángulo, prácticamente está opuesto a él, ¿no? Porque esta fuerza, ustedes saben que esta fuerza se puede trasladar, va a venir acá. Entonces, esa fuerza que está opuesta, él debería ser como 4K. ¿Sí? Ya está. Y la fuerza y 4K sería, siendo K igual a 4, sería 4 por 4, 16 newtons. Listo. Muy bien. Entonces, Claro, ¿de dónde saca 4K? este 4K, Sí, teacher. ya. A ver, mira. Recuerda lo siguiente. Ustedes deben recordar que ahí existe un triángulo de 37,53. Así como él. Vamos a ponerlo así, mira. Entonces, la relación de los lados es la siguiente. La hipotenusa es 5K, el que es adyacente a 53 es 3K, y el opuesto a él es 4K. Pues mira. Este triángulo estamos aplicándolo acá. Date cuenta. Esta hipotenusa es la inclinada, ahí está 5K. El que está adyacente al ángulo, que sería 3K, y el que se opone, que sería él, estaría 4K. ¿Te das cuenta? Por eso es que lo he puesto, hace un momento lo llevé hacia acá para que vean que es el que se opone, ¿no? Ahí está, mira. ¿Te das cuenta que hay el mismo triángulo que está acá? La relación de lados es el mismo. 3K el que está adyacente, acá al costado, 4K es el que se opone, que es el que acabo de trasladar, y 5K la hipotenusa. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Ahora sí? No se olviden, por favor, de este triángulo. Es importante porque nos va a ayudar a nosotros a poder descomponer a nuestra fuerza, ¿ya? Listo. Entonces, mira, esta fuerza de acá va a quedar descompuesta así. ¿Sí? Ya no vamos a considerar a esta fuerza inclinada, sino vamos a considerar a sus componentes. Vamos a ponerle nombres, mira. El que sabemos que vale, que es 3K, pero le voy a poner fuerza F en el eje X. ¿Listo? Y esta fuerza que está acá, le vamos a poner fuerza en el eje Y. Entonces, nosotros vamos a poder hacer lo siguiente, ¿no? Esta es una forma de hacer, no es la única. La otra es utilizando el ángulo. Pero vamos a poner así. El trabajo, mira, el trabajo de esa fuerza F para ir desde A hacia B está descompuesta, como está descompuesta en otras dos, sería simplemente el trabajo de la fuerza F en el eje X, es una componente, la que estamos teniendo por acá, ¿sí? Esta componente, ¿está bien? Para ir desde A hacia B, más el trabajo de la componente de la fuerza Y para ir desde A hacia B. Nada más, chicos, miren, o sea, cuando yo tengo una fuerza, la descompongo en otras dos, esta fuerza, el trabajo de esa fuerza se quedaría como la suma de los trabajos de estas de acá, ¿sí? El trabajo de esta fuerza de acá y el trabajo de esta fuerza de acá. ¿Estamos? La suma de esos dos trabajos es el trabajo de la fuerza E. Listo, ahora solo hay que analizar, mira. La fuerza Fx, esta fuerza de acá, es horizontal y es paralela al movimiento, ¿sí o no? Son paralelos. Por lo tanto, acá solamente diremos que el trabajo sería Fx, o sea, la componente horizontal, por la distancia que hay entre A y B. Chicos, ¿cuánto sería el trabajo de la fuerza Y, de la componente de la fuerza F, el componente vertical de esa fuerza? ¿Cuánto sería su trabajo? ¿Mm? ¿Cuánto sería su trabajo? A ver, ¿quién recuerda? Habíamos dicho, si nosotros tenemos una fuerza que es perpendicular al movimiento, mira, perpendicular al movimiento, ¿sí? La fuerza es perpendicular al movimiento, entonces su trabajo de él era 0. ¿Está bien? Entonces de esta componente su trabajo es 0, pero de esta componente horizontal su trabajo es fuerza por distancia. Ahora solo queda reemplazar, mira, fuerza horizontal valdría 12 por la distancia que hay, que estamos analizando, que sería 4. ¿Sí? Entonces, así tendríamos que el trabajo de la fuerza F para ir desde A hacia B sería 12 por 4 y eso es 48, ¿cierto? 48 joules. Listo, chicos, se acabó el problema. Preguntas, por favor, consultas, dudas que tengan, háganlas, por favor. Háganlas, porque va a haber, como esta pregunta va a venir en el quiz, va a venir en el examen, así que por favor, pregunten
A ver, ¿alguna consulta, chicos? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien, Luana. Me dice que está claro. Los demás, chicos. Sí, teacher. Ok, ok. Muy bien, Emily. Muy bien, Alison. Listo. Bien, chicos. Entonces, de esta forma es como se desarrolla cuando tenemos fuerzas inclinadas. ¿Está bien? Vamos a pasar a la siguiente ejercicio. Pregunta número 10. Listo. A ver, dice. Calcular el trabajo mecánico realizado por F que vale 40 raíz de 2 newtons entre A y B. Mira, de nuevo, F es una fuerza inclinada. Por lo tanto, vamos a descomponerla. A ver, lo descomponemos entonces de la misma forma como hemos hecho la anterior, ¿ah? Esta fuerza horizontal y esta fuerza vertical. ¿Sí? Listo, ya está. Ya lo hemos descompuesto. Vamos a llamarle a él Fx. Ahí le vamos a llamar Fx. Y a él le vamos a llamar Fy. Para descomponer, utilizamos nuestras razones trigonométricas, ¿sí? Nuestro triángulo de 45. A ver, si esta fuerza que están dando por acá dice que tiene valor o tiene módulo 40 raíz de 2. ¿Estamos? Pero tú sabes que en un triángulo de 45, mira, a ver, en un triángulo de 45, para recordar nada más voy a poner por acá. No se van a olvidar, eso tienen que recordarlo siempre, ¿ah? En un triángulo de 45 grados, las razones en las cuales se encuentran sus lados serían, los catetos están en relación de K, ¿cierto? K, los dos catetos, y la hipotenusa sería como K raíz de 2. ¿Listo? Entonces por acá, mira, notamos a ello, la hipotenusa, que es esta fuerza inclinada, él debería ser K raíz de 2. ¿Sí? De dónde vamos a obtener que el valor de K es igual a 40? Listo. K vale 40, ¿sí? Porque mira, la hipotenusa, vuelvo a repetir, se iguala con K raíz de 2. Los catetos son K y K. Entonces, esta fuerza X va a ser igual a K. ¿Sí? Va a ser igual a K. Y va a ser igual además a 40. Porque acabamos de encontrar cuánto vale K, ¿cierto? 40 newtons, ¿sí? Por acá hacemos lo mismo, esta fuerza Y también, mira, la fuerza vertical también vale K. O sea, él también es K. O sea, sería también 40 newtons, ¿sí? Ambas componentes van a tener el mismo valor porque está en función a un triángulo de 45. Pues ya está. Listo, chicos. Entonces ya tenemos, esta sería la fuerza vertical, que vale 40, y esta sería la componente horizontal, que también vale 40, ¿sí? Listo, ahí está. Muy bien, con ellas vamos a trabajar. Con ellas vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esta fuerza inclinada, como ya lo hemos descompuesto, ya no trabajamos, nos olvidamos de ella. ¿Está bien? Ya no lo vamos a considerar. Y cuando queramos calcular su trabajo, también vamos a decir, el trabajo de la fuerza F para ir desde A hacia B debe ser igual a la suma de los trabajos de la componente horizontal de esa fuerza para ir desde A hacia B, más el trabajo de la fuerza, de la componente vertical de esa fuerza para ir desde A hacia B. ¿Listo? Entonces, por acá tendríamos, a ver, operando fuerza horizontal y movimiento horizontal, ¿sí? Porque notas, estás dándote cuenta que el movimiento de ese cuerpo es de manera horizontal y hacia la derecha. Ya está. Entonces simplemente sería el valor de esta fuerza X, ¿sí? Componente X de la fuerza, por la distancia desde A hasta B. Mientras que esta fuerza que está por acá, que estamos notando que es una fuerza vertical y es perpendicular al movimiento, mira, perpendicular al movimiento, entonces su trabajo de él va a ser 0, ¿ya? El trabajo de esta fuerza perpendicular va a ser 0. Listo. Reemplacemos nada más entonces. El valor de esta fuerza horizontal, mira, es 40, vale 40 esta fuerza horizontal. La distancia que hay desde A hacia B es de 3, ¿sí? Y esta fuerza está yendo a favor del movimiento, por eso es positivo. Entonces simplemente el trabajo de la fuerza F para ir desde A hacia B quedaría 40 por 3 y eso vale 120 joules.
Listo, chicos, se acabó el problema. Así de sencillo nada más. ¿Está bien? Preguntas, consultas, dudas, por favor. A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No, teacher. Muy bien, Gabriel. ¿Todo claro entonces, chicos? Sí, muy bien, Luana. Listo, ok. Continuamos entonces, continuamos. Muy bien, Silvana. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pregunta número 11. Dice, calcular el trabajo mecánico realizado por F desde el tramo A hacia B. Mira, quiero que tú notes que esta fuerza F ahora es una fuerza que está yendo, es inclinada, está yendo prácticamente en contra del movimiento, ¿sí? Como está inclinada, de todas formas vamos a descomponerla. Mira, para descomposición, por favor, tienes que realizar una buena descomposición, ¿ah? No te vayas a olvidar, no es solamente trazar y sin ver hacia dónde está yendo, ¿no? Hacia ese sentido de las fuerzas. ¿Está bien? Como esta fuerza está yendo prácticamente hacia abajo y a la izquierda, vamos a descomponerla en una fuerza de esta forma, mira, apuntando hacia ese sentido. Y una fuerza vertical también de esta forma, miren. También apuntando hacia ese sentido, ¿sí? Esta sería la descomposición correcta de esta fuerza F. Entonces esta fuerza F dejaríamos de utilizarla. Y tendríamos por acá, acá no va a cambiar nada. Va a seguir siendo la componente horizontal y él va a seguir siendo la componente vertical. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿cuál es la relación de lados de un triángulo de 30 y 60, no? A ver, vamos a recordarlo. Lo recordamos. Acá está. Tenemos un triángulo de 30 y 60. A ver, L es 60, L es 30, ¿sí? Ya está. L es 90, ¿no? Entonces, a 90 se le pone como 2K. A 60 se le pone como K raíz de 3. Y a 30, o sea, el adyacente de 60 solamente es K. ¿Listo? Entonces tú vas a decir por acá, ah, mira, esta fuerza inclinada que vale 20 newtons, él debería ser como 2K. Él debería ser como 2K. ¿Está bien? Es la hipotenusa. Entonces, de acá tú vas a decir que K ¿cuánto vale? K vale 10, ¿sí? Ahora por acá, esta fuerza horizontal es igual a K. Entonces sería K igual a 10 newtons, ¿sí? Mientras que esta fuerza vertical es K raíz de 3. Es K raíz de 3. O sea, estaría quedando 10 raíz de 3 newton. ¿Listo? Ya está, mira. Ya tenemos entonces L. Ya tenemos L. Vamos a hacer esto un poquito. L es 2K. ¿Y de dónde vas a encontrar que K vale 10? Pues no. Ya está listo. Esta fuerza horizontal sería 10. Muy bien. Lo demás ya lo conocemos. Decimos, el trabajo de la fuerza F para ir desde A hacia B. Bueno, está al revés, ¿no? Debería ser acá debería ser A y acá debería ser B, ¿sí? Por favor, corrijan eso en el libro también. Porque si no sería de izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? Ya está. Para ir desde A hacia B debe ser igual al trabajo de la componente horizontal para ir desde A hacia B más el trabajo de la componente vertical para ir desde A hacia B. Entonces, ¿cómo quedaría él? A ver, veamos. La componente horizontal, mira, ya está, tú vas a notar, es paralela al movimiento, ¿sí? Por lo tanto, simplemente sería componente horizontal módulo de esa fuerza por la distancia que hay entre A y B. Pero, quiero que notes algo. El movimiento, ¿hacia dónde se está realizando? Sí, es un movimiento horizontal, pero que se realiza ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se está moviendo? Mira. Hacia la derecha, ¿sí o no? Y la fuerza que estamos encontrando, esta componente horizontal, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia dónde está apuntando? Mira. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Por lo tanto, ¿cómo debería ser el trabajo de una fuerza que se opone al movimiento, que está en contra del movimiento? ¿Cómo debería ser su trabajo? Negativo. ¿Está claro? Para fuerzas que se oponen al movimiento, o sea que van en contra del movimiento,
su trabajo es negativo. No te olvides, por favor, no es solamente multiplicar fuerza por distancia, sino hay que analizar un poco cómo son los trabajos de estas fuerzas que van a usar descomponer. Listo. El siguiente trabajo de la fuerza vertical, ¿sí? Es una fuerza, justamente ahí está, lo que vamos a mencionar, es una fuerza vertical. Entonces él forma 90 grados con el movimiento, mira. ¿Sí? ¿Está bien? Él forma 90 grados con el movimiento. Entonces su trabajo de él va a ser 0. El trabajo de esta componente vertical no es 0. Ahora, no siempre los trabajos de la fuerza vertical son 0. Todo depende del movimiento. Si es perpendicular al movimiento, sí lo será. Pero si tú recuerdas en el ejemplo número 3, cuando hicimos el trabajo del peso, el peso es paralelo al movimiento, por lo tanto, ahí su trabajo no es 0. ¿Sí? En este caso es 0 porque la fuerza es perpendicular al movimiento. Listo, ahora solo queda reemplazar, chicos, miren. Sería menos el valor de la fuerza en el eje X, que sería 10, por la distancia que hay desde A hacia B, que valdría 4. ¿Cuánto valdría esto? Menos 40 joules. Listo, ya está, chicos. ¿Sí? Esa sería la respuesta para esta pregunta. El trabajo de la fuerza F para ir desde A hacia B sería simplemente menos 40 joules. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Preguntas, consultas, por favor, dudas. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ni una? ¿Todo claro? Luana, ¿está mal, Luana? ¿Algo? ¿Algo que creer, Luana? A ver, todos los demás chicos, ¿está claro? Confirmen. Sí, teacher. Sí, Ok, muy teacher. bien. Bien. Listo. Bien, continuamos entonces. Creo que viene otro bloque más de 3 preguntas y ya con eso estaríamos finalizando, ¿está bien? Continuemos entonces. Listo. Pregunta número 15, sí, también. Está con esa pregunta en tu libro, ¿ah? A ver, dice lo siguiente. Calcular el trabajo neto en la trayectoria desde A hacia B. Listo. Cuando te pidan trabajo neto, lo que va a suceder, lo que tenemos que darnos cuenta es que va a haber más de una fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá miren, yo tengo un bloque y tengo 3 fuerzas. Vamos a ponerle, a ver, vamos a llamarle a él le vamos a llamar la fuerza 1. ¿Listo? A él le vamos a llamar la fuerza 2. Y a él le vamos a llamar la fuerza 3. Entonces, el trabajo neto, mira, el trabajo neto desde A hasta B va a ser igual al trabajo de la fuerza 1 que hay desde A hacia B, más el trabajo de la fuerza 2 que hay desde A hasta B, más el trabajo de la fuerza 3 que se va a realizar desde A hacia B. ¿Listo? Así nada más, mira. Tú dirás, profesor, pero todavía faltan fuerzas. Claro que sí, faltan fuerzas. Falta el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Listo? Acá está la fuerza de gravedad. Y también faltaría la fuerza de reacción normal, mira. Estas fuerzas también están presentes, ¿sí o no? Entonces también voy a considerarlas, pero después vas a darte cuenta qué es lo que va a suceder, ¿sí? Más el trabajo de la fuerza de gravedad y más el trabajo de la normal. Muy bien. Listo, chicos. En sí, esto es el trabajo neto. La suma de los trabajos de todas las fuerzas. ¿Está claro? Listo. A ver, vamos a ir analizando fuerza por fuerza, ¿ya? Fuerza 1, mira, fuerza 1 vale 10, pero está yendo a la izquierda. Entonces tú observa y vas a analizar el movimiento del bloque. El bloque dice que se está moviendo a la derecha. Entonces voy a poner por acá. A ver, mira. El bloque tiene un movimiento hacia la derecha. ¿Listo? Ya está. Entonces, el trabajo de la fuerza 1 es un trabajo negativo, ¿sí o no? Porque la fuerza se opone a ese movimiento. Entonces sería menos el valor de la fuerza 1 por la distancia que hay desde A hacia B. ¿Sí? La fuerza 2 también se opone al movimiento, mira. Es una fuerza que está yendo en sentido opuesto al movimiento.
también sería menos fuerza 2 por la distancia que hay desde A hacia B. ¿Está bien? Más. Ahora, la fuerza 3 sí está a favor del movimiento, mira. Por eso a él le dejo en positivo y sería fuerza 3 por la distancia que hay desde A hacia B. Listo, chicos. Ahora viene la pregunta. ¿La fuerza de gravedad afectará al movimiento? ¿Ah? ¿Afectará el movimiento? El movimiento es de forma horizontal hacia la derecha. La fuerza de gravedad está ingresando o está actuando de manera perpendicular, ¿cierto?, sobre el bloque. Entonces la pregunta es, ¿afectará la fuerza de gravedad? ¿Ah? ¿Desarrollará trabajo la fuerza de gravedad, chicos? La respuesta es simplemente no. ¿Está bien? Recuerda que fuerzas que son perpendiculares al movimiento no realizan trabajo. La fuerza de gravedad es perpendicular, por lo tanto, de él su trabajo va a ser cero. Lo mismo ocurriría con la fuerza normal. Su trabajo sería cero, ¿sí? Por eso es que también simplemente en un inicio no la podríamos considerar porque son fuerzas perpendiculares. Listo, ahora solo queda reemplazar, mira. La fuerza 1 vale 10, o sea, sería menos 10 por la distancia, que vale 4, ¿sí? Menos la fuerza 2, perdón, la fuerza es al revés, la fuerza 1 vale 20, la fuerza 2 vale 10. Fuerza 1 vale 20, ¿listo? Y la fuerza 2 vale 10. Ya está. La fuerza 3 sería 60 por la distancia, que es 4. Operemos todo, chicos, por favor. Acá a ver, sale menos 80, menos 40 y más 240. ¿Cuánto sería el trabajo neto entonces? 120. 120. ¿Me dicen sí? Menos 120, 120 joules. Muy bien, perfecto. Ya está. Eso sería el trabajo neto, chicos. ¿Está claro? ¿Está claro entonces cómo se resuelve? Para otras oportunidades ya no va a ser necesario considerar a las fuerzas que son verticales, ¿no? O sea, ni la fuerza de gravedad ni la fuerza normal. Ya no es necesario que la consideremos, porque sabemos que fuerzas perpendiculares al movimiento no generan trabajo. Ahora, ¿cuál es otra forma de poder hacer? Y tal vez un poco más rápido. Mira, vamos a hacer de otra manera, ¿sí? Lo que podemos hallar primero o recordar que el trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza resultante. ¿Está claro? Entonces, primero necesito calcular la fuerza resultante. ¿Cómo se calcularía la fuerza resultante? Observemos, el movimiento es horizontal. Acá sí ya el movimiento es horizontal, ya no trabajaríamos con las fuerzas verticales y decimos, hay 20 a la izquierda, 10 a la izquierda y 60 a la derecha. La fuerza resultante sería simplemente 60, que va a la derecha, menos 20 que va a la izquierda y menos 10 que va a la izquierda. ¿Cuánto sería esa fuerza, chicos, resultante? ¿Cuánto valdría la fuerza resultante entonces? 60 menos 20, 30. 40 menos 10, 30 newtons. Muy bien, excelente. ¿Sí? Ya tengo la fuerza resultante. ¿Está claro por qué la fuerza resultante es 30, cierto? ¿Sí? Dense cuenta que la semana pasada hicimos fuerza resultante son fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. El movimiento es a la derecha. Las fuerzas que van a favor son 60. Fuerza que va en contra sería 20 y 10. Por eso restamos de ellas. ¿Está bien? Una vez que tienes la fuerza resultante, tú vas a decir, el trabajo neto es simplemente igual al trabajo de la fuerza resultante para ir desde A hacia B. ¿Está bien? ¿Eso qué implicaría? Fuerza resultante está, mira, la fuerza resultante es 30 a favor del movimiento. Entonces simplemente multiplicaríamos fuerza resultante por la distancia que hay desde A hacia B. ¿Está bien? Sería 30 por 4. ¿Cuánto vale esto? 120 joules. Mira, también sale lo mismo. ¿Te diste cuenta? ¿Está bien? Entonces tenemos dos maneras para poder desarrollar. Una es a partir de la suma de todos los trabajos y la otra es pues conociendo la fuerza resultante. Ya tú decides cuál de las dos puedas emplear, ¿sí? Preguntas, chicos, consultas, dudas, a ver. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna consulta? ¿Está claro entonces, chicos? Sí, está claro, ¿cierto? Ok, muy bien.
Listo, continuamos entonces. Siguiente pregunta. Pregunta 16, similar. ¿Está bien? Similar. Nos pide el trabajo neto. Ya, entonces vamos a poner por acá. El trabajo neto. A ver, ustedes deciden, ¿cuál les parece más sencillo poder desarrollar? ¿Uno por uno o calcular el trabajo a la fuerza resultante? Cualquiera de los dos, ¿no? Es similar, mira. Vamos a ponerle nombres. El que sea la fuerza 1, el que sea la fuerza 2 y el que sea la fuerza 3. ¿Listo? El movimiento del cuerpo, mira, está yendo hacia la derecha. Listo. Entonces el trabajo neto sería el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3. Listo. El trabajo de la fuerza 1, mira, el movimiento va hacia la derecha y la fuerza 1 va hacia la izquierda. Es una fuerza que se opone al movimiento. Por eso sería menos fuerza 1 por la distancia que hay desde A hacia B. El trabajo de la fuerza 2 está a favor del movimiento porque va a la derecha y el movimiento también. Entonces sería más fuerza 2 por la distancia que hay entre A y B. ¿Sí? Por último, la fuerza 3 que también está a favor del movimiento sería simplemente fuerza 3 por la distancia que hay desde A hacia B. Listo, chicos, reemplacemos nada más. Fuerza 1, mira, vale 10, sería menos 10 por la distancia que hay de A a B, que sería 2. Más la fuerza 2, que valdría 20, por la distancia que hay desde A hacia B, que vale 2. Más la fuerza 3, mira que también es 70, por la distancia 2, que es, perdón, por la distancia que vale 2, ¿cierto? ¿Está bien? Listo, operemos entonces, quedaría menos 20, más 40, más 140, ¿sí? ¿Cuánto sale todo, chicos? 160 joules. Listo, se acabó eso. Está, él es el trabajo neto, ¿sí? Él es el trabajo neto. Ya está. A ver, con la fuerza resultante, ¿cómo hubiera sido? A ver. Pregunta, ¿cuánto vale la fuerza resultante? ¿Cuánto valdría la fuerza resultante, chicos? Recuerda que son, 70 más 60 más 20 menos 10. muy bien, excelente. Porque recuerda que son suma de fuerzas a favor del movimiento, ¿sí? Menos suma de fuerzas que van en contra del movimiento, ¿sí? Ya está. Fuerzas a favor del movimiento y fuerzas en contra del movimiento. Listo. En este caso, como acaba de decir su compañero, será pues 70 más 20 menos 10, ¿no? O sea, sería 70 más 20 menos 10. Y esto nos estaría dando 80. Mira, 80 newtons sería la fuerza resultante, ¿sí? Listo. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza resultante o el trabajo neto sería simplemente 80 multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Y eso sería también 160 joules. Listo, ahí está. Trabajo neto o trabajo de la fuerza resultante, que es lo mismo, ¿no? Ya ustedes están viendo cuál es el más sencillo. Listo. Preguntas, chicos, consultas, dudas. ¿Alguna pregunta acá? Todo claro entonces, ¿cierto? Listo. Muy bien. Pasemos a hacer la siguiente pregunta. La última también creo, por cierto. Listo, mira, ¿cómo haríamos por acá? Te pide calcular el trabajo neto, ¿ah? Trabajo neto de este sistema de fuerzas. Tenemos una fuerza inclinada y una fuerza horizontal. Listo, muy bien, no hay problema. Ya sabes que la fuerza inclinada las vas a descomponer, ¿no? La vas a descomponer. Descomponemos entonces en una horizontal, una fuerza horizontal, ¿sí? Y una fuerza vertical. Fuerza horizontal y una fuerza vertical. Ya está. El valor de cada uno de ellos es fácil de calcular porque tú sabes que va a estar en función de este ángulo de 37, ¿no? Triángulo de 37 y 53
Entonces, ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Sabemos cómo es la relación de sus lados. Listo. A ver, si él es 37, se parece al de 53, ¿no? Porque están relacionados, ponela. 37, a 37 se lo pone como 3K, el que es adyacente a él es 4K y la hipotenusa es 5K. Así nada más siempre. ¿Listo? Ya está. Entonces, este 100, que es la hipotenusa, él debe ser 5K. ¿Sí? Por lo tanto, esta fuerza K valdría 20, ¿sí? Ya está. Él sería una fuerza X, fuerza horizontal X, que sería, pues, el adyacente a él sería 4 por 20. Y eso te está dando 80 newtons, ¿sí? Esta fuerza vertical, en cambio, sería 3 por 20, ¿cierto? Y él te estaría dando 60 newtons, ¿sí? Listo, ya está, mira. Ya tenemos las dos componentes. Una vez que tú hayas la componente, olvídate de esta fuerza. Él ya no intervendría. Entonces, nuestro trabajo neto, mira, nuestro trabajo neto consiste en sumar el trabajo de todas las fuerzas. Vamos a llamarle a él fuerza 1. ¿Sí? Entonces tendrías el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza X y más el trabajo de la fuerza Y. Esos tres trabajos es el trabajo neto. Tú dirás, profesor, ¿pero por qué la fuerza Y? Porque está presente también acá. Ahora, después vamos a analizarlo, pues, si está a favor o en contra, pero está presente, entonces hay que considerarlo. Listo. El movimiento del bloque, vamos a colocarlo, el movimiento es hacia la derecha, mira. Es un movimiento horizontal hacia la derecha. Listo, por lo tanto, la fuerza 1 está yendo en contra del movimiento, por lo tanto será negativa. Sería menos el valor de la fuerza 1 por la distancia que hay desde A hacia B. ¿Listo? A ver, para la fuerza X es una fuerza que es horizontal y va hacia la derecha, igual que el movimiento, por lo tanto sería simplemente su trabajo, fuerza X, por la distancia que hay desde A hacia B. La fuerza Y es una fuerza perpendicular, ¿sí o no? Es una fuerza perpendicular. Por lo tanto, si es una fuerza perpendicular, su trabajo va a ser 0. ¿Listo? Su trabajo de él va a ser 0. Ya está. No realiza trabajo esa fuerza Y, porque es una fuerza perpendicular. No te olvides, ¿ah? Listo. Ya está. Entonces ya tendríamos por acá el trabajo neto planteado, ¿sí? Listo, vamos a reemplazar nada más entonces. A ver, sería menos el valor de la fuerza 1 que vale 50, multiplicado por la distancia de A hacia B que vale 3, más el valor de la fuerza X que valdría 80, multiplicado por la distancia de A hacia B que vale 3, ¿sí? Y esto más 0, pues, ¿no? A ver, ¿cuánto saldría por acá, chicos? Acá saldría menos 150 y por acá saldría 240. ¿Cuánto vale el trabajo neto entonces? ¿Cuánto valdrá el trabajo neto? 90. 90. Muy bien, el trabajo neto valdrá 90 joules. ¿Sí? Listo. Y ahí habríamos culminado este ejercicio. A ver, preguntas, consultas, por favor, dudas. Ninguna, teacher. No. Ok. Todo claro entonces. Perfecto. Listo. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces estaríamos ya finalizando nuestros ejercicios.